So you're born on the cusp, or it's a run of bad luck, but it's bigger than us, it's bigger than love, and it's underhanded. Bien, buenos días otra vez a todos. Vamos a iniciar las presentaciones específicas y concretas de algunos temas muy importantes que hemos considerado que tienen especial relevancia en el turismo y en la sostenibilidad del turismo. Para esto vamos a hablar primero de uno de los ámbitos del turismo que a nuestro entender es fundamental en uno de los ambientes o de los dentro del sector, uno de los, repito y valga la redundancia, ámbitos que es el del turismo interior. Es decir, en el turismo la oferta complementaria se compone de aquello que no entra dentro del sistema alojativo. Y en los destinos, la oferta complementaria desde un punto de vista de turismo sostenible precisamente es uno de los ámbitos que deja más beneficio en la población local. Y además es uno de un sector en el cual concurre más aquellas actividades de experiencias turísticas en donde el turista se puede realizar más. Es un ámbito que en España, donde ha proliferado principalmente, como sabemos, lo que es el sol y playa, está cobrando una relevancia muy importante, muy trascendental, y nosotros entendemos que de cara al turismo del futuro va a ser uno de los pilares más importantes de las experiencias que ya todo el mundo, todo el sector está poniendo en el mercado, que son las experiencias turísticas por parte de actividades que quieran realizar el turismo, incluso yo comento siempre que es la autorrealización de la persona a través del turismo, ¿no? Entonces, para eso tenemos con nosotros al señor don Juan Martínez Majo, que es el presidente de la Diputación de León. Han colaborado con nosotros estrechamente para este evento que estamos teniendo, la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible, y nos va a hablar de la problemática del turismo de interior y cómo se ha desarrollado también en una provincia donde tiene unos recursos muy importantes, muy relevantes, con 11 reservas de biosfera, con ciudades como el León, Astorga, etcétera, con un potencial muy grande de turismo interior, y que han apostado 100% a lo que es un destino turístico sostenible, en este caso en el ámbito del turismo interior, cultural, patrimonial, natural, etcétera, etcétera. Juan, cuando quieras, por favor, te cedo la palabra. Autoridades, ponentes, congresistas, muy buenos días. Egunon. El incesante crecimiento del turismo como fenómeno global también lleva aparejado el redescubrimiento de nuevos destinos que contribuyen al enriquecimiento de la diversidad de los espacios y de las experiencias turísticas. Más allá de los tradicionales destinos de ciudad, de costa, los balnearios y las estaciones de montaña consolidados, emergen hoy con fuerza los turismos de interior. Me acompañarán unas imágenes de nuestra bella y querida provincia de León. Los viajes hacia el conocimiento del corazón rural y natural de los paisajes y regiones contribuyen a un fenómeno creciente que permite el disfrute admirado, observado y el conocimiento de lugares que hasta ahora estuvieron escondidos en la propia geografía. Nos abren también nuevas ventanas para apreciar y valorar un patrimonio extremadamente singular que ha estado al margen de las rutas de los turistas y viajeros y del conocimiento. Son espacios que conservan excepcionales recursos naturales, paisajes y bienes culturales, materiales o inmateriales, con un alto nivel de integridad y autenticidad. Estos rasgos permiten que en estos nuevos destinos afloren formas de hacer turismo diferentes, más integradas y respetuosas con los patrimonios que albergan. En esta cumbre se ha puesto el acento en la importancia de los sitios designados por la UNESCO, sitios del patrimonio mundial, reservas de biosfera y geoparques,
como lugares de excelencia para fomentar el turismo sostenible y el desarrollo de nuevos productos turísticos más respetuosos, sostenibles y creativos. Y si analizamos la geografía de los turismos de interior, veremos que muchos de estos destinos albergan una parte sustancial de los mencionados sitios. Este es el caso de la provincia de León. La UNESCO recoge en España 47 reservas de la biosfera y nada menos que 7 de las que se definen están en la provincia de León. En su seno también se encuentran 2 importantes manifestaciones inscritas en la lista del Patrimonio Mundial. En nuestra visión del turismo de futuro por y para León, tenemos pues muy presente el convertirnos en guardianes de estos bienes y aplicar decididamente las premisas y criterios que defiende la UNESCO y otras organizaciones como la Organización Mundial del Turismo, a la hora de desarrollar un turismo responsable, respetuoso, sostenible, sensible, adaptado e integrado en nuevas comunidades. La Tierra de León es cuenco de culturas y eje de rutas ancestrales. Es también el abrigo de extraordinarios paisajes culturales y naturales, de espacios únicos donde la conservación de la naturaleza y la biodiversidad son su seña de identidad. Nuestra provincia acoge el sitio Patrimonio Mundial de las Médulas, con su color rojo y pleno como la sangre de los hombres que la hicieron y custodiaron a lo largo de más de 20 siglos. Estas minas de oro romanas constituyen aún hoy una muestra excepcional del ingenio humano, que además aportaron la construcción del primer trasvase de cuenca realizado en la península ibérica y quizás en el mundo. León está surcado por el Camino de Santiago, también declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, que recorre nuestra provincia de este a oeste, y por la Ruta de la Plata, que llega desde Andalucía. Estamos en un territorio salpicado de maravillas de patrimonio histórico, como la propia ciudad de León, donde labraron los romanos los muros de su espléndida muralla, que alberga joyas como la Basílica de San Isidoro, la Catedral Gótica o el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación que tengo el honor de presidir, y otros muchos palacios, casonas y conventos que forjan un conjunto patrimonial excepcional. Astorga, ciudad bimilenaria y plena, que aglutina culturas y pasiones. El Vergium romano, Cacabelos y los templos románicos salpicados en multitud de pueblos. Valencia de Don Juan, mi ciudad, donde yo soy alcalde, y su castillo como dolmen señero que se eleva sobre las orillas del propio Esla. La riqueza patrimonial de nuestro territorio se expresa además en los más de 200 bienes repartidos en conjuntos etnológicos, históricos o monumentales, paisajísticos, zonas arqueológicas, arte rupestre, castillos, hitos forales, pueblos, hórreos, payozas, casas de ascendencia romana y árabe, y en la mayoría de los pueblos maragatos o rollos de justicia. A ellos se suman más de 30 museos y colecciones para los visitantes. Esta riqueza se manifiesta además en otros elementos del patrimonio inmaterial, como la literatura de tradición oral representada en filandones, veladas o serramos. El patrimonio cultural se engarza así como una pieza y atractivo clave en nuestra visión del futuro del turismo, pero no menos importante que la diversidad de paisajes y espacios naturales. La montaña y los límites de Asturias son el lugar de especies que aún habitan libres en nuestros bosques, como son los osos, lobos y urogallos. Nuestro ecosistema se completa con el Parque Nacional de Picos de Europa, pero también con otros importantes monumentos naturales y zonas de especial conservación para las aves, con varios humedales en la provincia, algunos de ellos inscritos en la lista internacional de Ramsar. Lo que la UNESCO denomina paisajes culturales, es decir, las expresiones excepcionales de acontecimientos que son producto del trabajo del hombre en armonía con la naturaleza, alcanzan en León un extraordinario nivel. Tenemos así el Valle del Silencio y su textura sagrada, casi mítica,
donde la piedra que brota de la naturaleza se hermana con la solemnidad del monasterio de Montes, o con la sencillez mozárabe del templo milagroso de Peñalba de Santiago. La tierra de los Maragatos, con casi 40 pueblos que brotan en esta comarca mítica, donde perduran las construcciones de piedra, romanas y árabes, y en este entorno de paisajes lentos de robles, encinas y tomillo. La tierra de Campos, con su infinito pleno y los trigales que se funden en los espacios de Castilla en este viejo reino. O bien la Cepeda y la Vega y la ribera del Órbigo, presidida por el río que lleva su nombre, y el páramo leonés, con enclaves auténticos y vivos, donde la agricultura ha hilvanado la tierra. También en esta cumbre, se ha hablado del necesario maridaje entre las producciones, los conocimientos locales y el turismo, permitiendo afrontar una oferta turística que huya de la homogeneidad o lo estándar, que aporte beneficios directos a las comunidades locales. Y en este ámbito la provincia de León tiene recursos y oportunidades sobrados para hacer realidad esta premisa. La diversidad gastronómica constituye un patrimonio inmaterial local de primer orden. Hablamos del botillo, la caldereta de cordero, el cocido maragato, la cecina, los pimientos, las alubias, imperiales y mantecadas, y toda la amplia carta habitual de León desde tiempos inmemorables, que en ocasiones ha reflejado la literatura. A ello hay que unir los reconocidos vinos del Bierzo y de Tierra de León, o recordar que somos los únicos productores de lúpulo de nuestro país, lo que realza la importancia de nuestra cerveza artesana. El turismo al que aspiramos puede y debe apoyarse en las producciones locales, como los recursos mencionados, ayudando a mantener incluso cultivos selectos y creando economías de calidad, como por ejemplo es el caso de la alubia y los bondadosos de la Bañeza y el valle del río Duerna. Como leonés, pero también desde mi responsabilidad como presidente de la Diputación, les he relatado brevemente las bondades que posee nuestro territorio, pero en mis palabras subyacen también las líneas maestras que deseamos impulsar para el desarrollo de un turismo diverso, innovador y sostenible en nuestra provincia. Disponemos de todos los ingredientes necesarios para impulsar una nueva etapa de turismo basado en un proyecto integral, donde la calidad está en el eje de la gestión, capaz de contribuir a la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural y natural, dar oportunidades a las economías locales de calidad y aportar una oferta que emocione al turista. Un turismo basado en el conocimiento y en una buena gobernanza, apoyada en los criterios de sostenibilidad, con la participación de todos los agentes y de todos los leoneses, un modelo de turismo que no persigue la cantidad, sino la plena satisfacción de los turistas y de la población local. Esto es la provincia de León, un lugar legendario y misterioso, con paisajes diversos que vinculan lo mejor de la historia y las leyendas, y que hoy comienza a abrir sus puertas al turismo de forma responsable. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, presidente. Yo, si me permite, presidente, voy a destacar un concepto que nunca se había recogido hasta hace poco dentro del ámbito de la sostenibilidad, que es el concepto de participación ciudadana y los derechos de los ciudadanos a la hora de sistema democrático y de voto, de votar, y sistema de participación, etcétera, ¿no? Entre los objetivos últimos de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobado en Nueva York, como comentábamos el día de ayer, que han sabido integrar muchísimas acciones y objetivos que no estaban en otras cumbres anteriores, precisamente se pone en evidencia entre los objetivos la participación de los ciudadanos. Y aquí yo quisiera destacar que, bueno, León tiene
la cuna del parlamentarismo. Es decir, en 1188 pues se crearon las Cortes de León y es el primer sistema a nivel mundial, creo, de sistema parlamentario, porque casi 100 años después fue el alemán, casi 100 y pico el inglés y 300 y pico años después fue el francés. Pero en el caso de León fue el primero y así fue que la UNESCO ha reconocido a León como la cuna del parlamentarismo, como Memorias del Mundo, y está declarado como tal. Yo quisiera destacar esto porque realmente es un concepto nuevo que se ha recogido, como digo, como criterio de sostenibilidad dentro de la Cumbre de Desarrollo Sostenible que ha tenido lugar recientemente, ¿no? Y aprovecho pues para destacar porque es un hecho importante a tener en cuenta. Bien, dicho esto, yo paso la palabra ahora a uno de los temas básicos de la sostenibilidad también, que es la accesibilidad. Es decir, aquí se ha puesto en evidencia más de una de las de los ponentes sobre la importancia que tiene la accesibilidad en el concepto de la sostenibilidad. Y para esto va a intervenir el alcalde de uno de los destinos que han tenido más premios a nivel internacional, como el de la TUI, etcétera, a nivel mundial de destinos accesibles. Y nos acompaña José Julián Menas Pérez para hablar del turismo accesible para todos, para explicarnos el esfuerzo que ha hecho este destino, el destino Arona, que está en el sur de Tenerife, comprende Playa Las Américas, Los Cristianos, Las Galletas. Yo creo que muchos, casi todos sabéis perfectamente el modelo de destino que es, que también ha apostado absolutamente para no solamente la accesibilidad, sino también para todos los conceptos y criterios de sostenibilidad, en una gran apuesta de reconversión hacia la sostenibilidad, un destino maduro, un destino antiguo, lleva muchos años desarrollándose, uno de los grandes destinos a nivel insular del mundo, el número de visitantes que tiene, y bueno, pues ha apostado el ayuntamiento, el municipio, por la accesibilidad integral. Ha apostado hace muchos años por la accesibilidad y ahora ha apostado por la sostenibilidad de forma integral. Yo creo que es un reto que es importante a nivel internacional, puesto que es un destino maduro, que habiendo conseguido un gran paso, un gran escalón sobre la accesibilidad, haya apostado por esa sostenibilidad integral en un sistema de reconversión continua, urbanística, etcétera, etcétera, pensando en el futuro, es decir, en cómo los turistas cada vez valoran más la sostenibilidad y cómo hay que reconvertirse en ese aspecto. José Julián, por favor, cuando quiera. Alcalde. Buenos días, Egunon. Gracias como alcalde de Arona por permitirme exponer hoy aquí la experiencia de mi municipio en la accesibilidad, aportando también un grano de arena dentro también de esta gran cumbre, de esta gran cita dentro de la sostenibilidad. Antes de empezar, permítanme hacer una pequeña presentación de lo que hoy vamos a hablar aquí. People with disabilities have been travelling to Arona, the third largest city in Tenerife, since the 1960s. Awarded a special mention for public facilities and services, the city boasts one of the biggest barrier-free promenades in the world. The pavement along the 7 kilometres of seafront has been clearly differentiated in colour and texture to provide guidance for the visually impaired. The accessibility of the Las Vistas beach has also been improved, allowing everyone to make use of its facilities in safety and comfort. This wheelchair-accessible beach boasts a free-of-charge amphibian chair, which allows wheelchair users to get into the sea, as well as wooden decking on the sand and larger toilets and showers. As one of Europe's leading centres of whale and dolphin watching, Arona also offers this experience adapted for people with physical, visual and hearing disabilities. The city also has specially modified taxis which allow tourists with disabilities to get around this resort, which is one of the earliest and best examples of accessible tourism in Spain. Arona es un municipio ubicado al suroeste de la isla de Tenerife, una de las 7
islas que componen las Islas Canarias. El archipiélago de origen volcánico y comprendido en una región denominada de la Macaronesia se erige muy cerca de la costa de África, es territorio español desde finales del siglo XV y constituye una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Arona tiene una superficie total de 81,79 kilómetros cuadrados, una población de casi 90.000 habitantes de derecho y muchos más de hecho, y recibe nada más y nada menos que una media de 1,5 millones de turistas al año. Es el tercer municipio de la isla por población, con la singularidad de que el 50% de sus ciudadanos es de origen extranjero, sobre todo el Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, y son las comunidades más amplias, aunque también con una notable presencia de los vecinos nacidos en China, Marruecos, Rumanía, Colombia, Cuba y Francia. Más del 60% de nuestra población trabaja en el sector servicio, muy asociado en este caso al turístico. Recibimos visitantes de todo el mundo, pero especialmente europeos, y somos un destino consolidado por el clima con una temperatura media de 21 grados de máxima y 14 de mínimas, y a lo que nos ha dado por llamar, y se llama hoy, turismo del sol y de la playa. Pero también contamos con 11 bienes de interés cultural protegidos, que incluyen conjuntos históricos, yacimientos paleontológicos del Cuaternario o conjuntos arqueológicos con grabados rupestres prehispánicos. Cada 200 metros cuadrados tenemos un yacimiento arqueológico y hoy somos uno de los principales destinos accesibles al mundo. Tenerife ha sido históricamente un destino de salud. Desde la segunda mitad del siglo XIX se desplazaban a la isla lo que se dio en llamar un turista inválido. En aquella época, persona convaleciente que se desplazaba especialmente de Europa a recuperarse de enfermedades como la tuberculosis. Arona, con marcas como se ha dicho, Playa Las Américas, Los Cristianos o Costa del Silencio, tuvo su inicio turístico precisamente por la salud. En marzo de 1957, un ciudadano sueco con esclerosis múltiple llegó a Los Cristianos, buscando un clima cálido para recuperarse de sus dolencias, y sin saberlo puso la primera piedra de lo que hoy conocemos como la industria del turismo en Arona y en todo el sur de Tenerife. 5 años después de aquel primer viaje se construía la Casa Sueca, residencia durante el invierno de los turistas originarios de este país, y en 1965 por la Cruz Roja Sueca, la Clínica Wintersol, que acaba de celebrar apenas hace un mes su 50 aniversario. Quiero reproducir, y permítanme hacerlo, aquel primer turista, Ben Rylander, describió su estancia en Los Cristianos, en este lugar, en Arona, ya hace 60 años, que fijaron nuestro futuro. Dijo aquello: amo el sol y lo tomo, que es casi imposible levantar los brazos. Entonces mi asistente me ayuda, me coge en los brazos metiéndome en el agua. En unos minutos puedo moverme y empiezo a andar. Y a nadar, los pies no los puedo mover bien. Con los brazos nado unos 300 metros hasta el muelle y vuelvo. Entonces mi asistente me ayuda a salir del agua, y camino con ayuda y con un bastón. Esta sensación que tengo hace media hora de estar en una silla de ruedas y ahora de poder caminar, no la puedo describir. Nadie en que esté sano puede imaginar lo que es. A estas horas las llamo las horas de oro del día en Los Cristianos. Desde entonces Arona se ha convertido en un referente europeo en accesibilidad, un destino turístico que nace de la diversidad y en la actualidad es uno de los más visitados del mundo por turistas con movilidad reducida. ¿Y por qué esta presentación? Tal y como establece la Asamblea General de la OMT en diversas resoluciones, facilitar los viajes turísticos a las personas con discapacidad, que a partir de ahora me referiré como personas con diversidad funcional, es un elemento esencial de cualquier política de desarrollo de turismo responsable. Además, como bien se refleja en la propuesta de la Carta Mundial de Turismo Sostenible que estamos discutiendo en esta cumbre, debemos apostar decididamente por un turismo inclusivo y accesible para todos, mejorando la accesibilidad a todas las etapas de la cadena de valor del turismo, incluyendo el espacio físico, el sistema de transporte, la información, los canales de comunicación y la gama completa de instalaciones y servicios del sector del destino. Según la Organización Mundial de la Salud, los datos del 2011, el 15% de la población mundial, más de
1.000 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, una cifra que seguirá aumentando por el envejecimiento poblacional. De hecho, se estima que para el año 2050 el número de personas mayores de 60 años se habrá incrementado hasta representar un 20% de la población mundial, con una quinta parte de este grupo mayor de 80 años. Por lo tanto, no hablamos únicamente de una cuestión de justicia social y de derechos de las personas con diversidad funcional. Hoy se considera una oportunidad más que una obligación para el sector, porque el turismo de acceso universal ofrece ventajas para todos. Y no hablamos solo de lo que tradicionalmente se conoce como discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, sino también de personas que temporalmente usan muletas, de edad avanzada, que llevan niños pequeños o personas de estatura grande o pequeña. Y así lo hemos visto desde años en Arona, porque invertir en el turismo para todos, en un marco en el que la discapacidad pasa a un segundo plano, porque se soluciona de partida y porque implica también ventajas competitivas. Cuando hablamos de turismo accesible nos referimos a las actividades turísticas y los viajes que son accesibles para todas las personas con discapacidad o sin ella. Y aunque por el momento no existan estadísticas consolidadas a nivel global, estaríamos siempre hablando de un segmento realmente importante de turistas. Si sabemos que el gasto medio del turista en Arona dobla este concreto al convencional. Por las maneras en que frecuentemente están diseñados los entornos turísticos y sus infraestructuras, los sistemas de transporte y los servicios, las personas con discapacidad y las que experimentan problemas de movilidad o de acceso a la información no pueden a menudo disfrutar de la misma libertad para viajar o disfrutar de la experiencia en el destino con los demás, o en este caso con los demás ciudadanos. Hemos de reconocer que esta circunstancia en el turismo en muchas ocasiones es excluyente y limita los derechos del ciudadano. Por lo tanto, es necesario pasar de la palabra y de los datos a los hechos. Y en este contexto de cambio de mentalidad hace falta impulsar una auténtica revolución tecnológica y cultural, porque el turismo accesible es responsable y sostenible. Creemos que los criterios de accesibilidad universal y el diseño para todos son inevitables y así hemos abanderado este movimiento bajo el eslogan de Arona, municipio para todos. Nuestros propios orígenes como destino han impregnado la acción a lo largo de estas décadas y particularmente en los últimos años. Pero el camino ha sido largo para construir lo que hoy es una de nuestras señas de identidad. En el periodo inicial, que comprende hasta el año 2003, nos hemos encontrado con que se hacían muchos esfuerzos públicos y privados en mejoras de accesibilidad, pero de forma totalmente descoordinada. Tampoco se conocía con exactitud la oferta turística sin barreras existentes en Arona y numerosos turistas con movilidad reducida no podían disfrutar de la playa, ni siquiera entrar en el mar. En 2003 iniciamos contactos con Glasgow, lo que nos permitió contrastar experiencias con esta ciudad europea accesible, modélica en aquella época, y con la Comunidad Valenciana, región pionera en playas accesibles. Esto refleja la importancia de uno de los aspectos que también se han resaltado en la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible, la imperiosa necesidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los destinos. En suma, compartir para competir y avanzar hacia un turismo más accesible y sostenible. Fruto de esos intercambios y con la experiencia acumulada, hemos puesto y pusimos en marcha ese mismo año el Plan Integral de Accesibilidad. Este es el marco de actuaciones e iniciativas en mejoras de la accesibilidad que se han sucedido de forma imparable durante el tiempo. Primero de ellos, servicio de acompañamiento al mar dirigido a personas con movilidad reducida en Playa de los Cristianos, acondicionamiento de la Playa de las Vistas para convertirla en espacios y zonas de baño sin barrera. Proyecto de acondicionamiento de gran envergadura, como es el caso del paseo peatonal de Playa Las Américas Los Cristianos, que es uno de los mayores sin barreras de Europa, con 6 kilómetros de recorrido. Ampliaciones de la red peatonal, adaptación de las vías públicas, incluso el casco histórico, declarado bien de interés cultural, es accesible. Todas de las oficinas que tenemos instaladas en el municipio de turismo son accesibles para personas de movilidad y comunicación reducida. Se encuentran con puntos digitales de información turística accesible, hay una amplia flota de taxis y una importante oferta hotelera y de transportes adaptados. Además, se han llevado a cabo importantes medidas en materia de señalética y comunicación. El ocio para todos también es importante y en Arona, hoy por hoy, se ofrecen rutas de senderismo adaptadas o excursiones
accesibles de avistamiento de cetáceos a personas con discapacidad física, auditiva y visual. Además, se cuenta con una amplia oferta de deportes adaptados como el atletismo, natación, buceo o tenis. Todas estas acciones se complementan con medios y tanto educativos, formativos como guías, también para personas con discapacidad sensorial, tanto para la población local como para las empresas de turismo y los propios turistas. El resultado es que hoy nuestro municipio se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo por turistas con movilidad reducida. Para la mejora de la accesibilidad no se considera como una dimensión aislada y Arona apuesta por convertirse por un modelo de destino turístico inteligente de futuro basado en 3 principales líneas de acción: innovación tecnológica y de gestión, accesibilidad universal y la sostenibilidad, economía, social y medioambiental. En Arona miramos hacia adelante y tratamos de entender y atender las necesidades de los turistas del siglo XXI en un proceso de mejora continua. No solo los resultados hablan ya por sí mismos, sino que muestran una apuesta también a lo que ha sido un reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional. El destino de Arona ha recibido, entre otras, las siguientes distinciones. 2005, la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias le concede la distinción honorífica como municipio accesible. En el 2009 le fue otorgado el premio Reina Sofía a Accesibilidad Universal a Municipios. En el 2012, la Playa de las Vistas fue premiada con la bandera de Accesibilidad Universal a ENOR y en el 2015 obtiene el premio al primer galardón europeo para las ciudades accesibles. Y, como no, hace apenas un mes, 2015 también, le es concedido al Ayuntamiento de Arona el premio solidario de la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias. Nuestro clima nos ha convertido en un pueblo abierto al mundo que no discrimina a las personas por su movilidad, visión o color de piel. Y estamos asistiendo al surgimiento de una nueva mentalidad basada en la idea de turismo de todos y para todos. Y fruto de ese nuevo enfoque, el próximo fin de semana les anuncio que celebraremos el Festival de las Capacidades, música, conferencias y acciones que revelan lo mucho que todos podemos aportar a esta sociedad, sin que importe la diversidad funcional de partida. Sabemos que esta labor debe ser incansable porque nuestra misión es que todas las necesidades estén cubiertas para no tener que hablar de discapacidad, de diversidad o de adaptación, sino simplemente de personas. Trabajar por la accesibilidad en Arona no es una obligación, es crear una sociedad y una ciudad igualitaria, justa y que comprende que el futuro ya es presente para los que residen y para los que nos visitan. Están todos invitados a conocer el municipio de Arona. Gracias por su atención y eskerrik asko. Bien, tenemos la última presentación a cargo de Evelyn Friedmuth, que es directora de Investigación y Estrategia de la World Travel Tourist Council. Es un organismo internacional que todos conocemos, representa a todo el sector turístico empresarial de reconocido prestigio. Evelyn, cuando puedas. Good morning. I'm here today and appreciate the opportunity to share a few examples with you of some of the things that have come up in discussion over the past few days and what may come up later on as well. And I'm from WTTC, and some of you may know us mostly from our economic research that we do, but alongside that, every year we hold the Tourism for Tomorrow Awards, in which we recognize companies and destinations that show best practice on 5 different categories. So we've been doing these for 10 years. We have a rigorous judging process to evaluate these, and we've really identified some great examples of what's already happening on sustainable tourism in various places. And today I want to share 3 examples with you. I think considering that the following session is going to be a partnership, I focused on that perspective, but I think all of these examples also are good illustrations of various discussions that have happened on the last day, which I want to emphasize as well. So I'll go straight into it, and I want to start out with a geopark. So we heard a little bit about the global geopark biosphere system yesterday, and so now this is one example.
the Burren and Cliffs of Moher in Ireland is on the west coast of Ireland. It's one of the first geopark in Ireland that combines two different elements. And so I think in terms of partnership, this is a great example where the destination itself is a partnership. So it consists of the Burren on the left side, which is a karst landscape, which is of great geological value, but hasn't historically been much of a tourist destination. Then the Cliffs of Moher, you can see on the right, they are one of the top visited destinations in Ireland. So in a way, this has been a chance to combine a geological destination with a tourist destination, which has also shown in history. The park was founded or launched through a cooperation between the Geological Survey of Ireland and the Tourist Society of Ireland. So it's really brought those two elements together, which I think maybe not unlike what we heard about La Laguna yesterday, where it has been the sun and beach tourists coming to the island who have really allowed the heritage to be exploited, to be enhanced. In this case, it's the Cliffs of Moher, which are bringing tourists and giving a chance to protect and develop the geological heritage that exists in that destination as well. So it's that kind of partnership that was brought together and allowed for things like joint marketing, kind of joint emphasis, and really provide opportunities for education and exchange. All that's been supported by a high level of partnership with a local community and engagement. There's a Burren ecotourism network in which dozens of local businesses have been involved, and they've gained a better understanding of the value of that destination, both in kind of an economic sense, but also a geological sense. And there's education programs, there's weekly kind of evening programs that they do to teach the local businesses about what they have and how they can cooperate together. They've developed new products that they share, they promote each other's products, and it's really gotten a lot of support on the ground for what is going on in that destination. And this ecotourism network, they've they've developed that way, and so that's quite a big, really drawn everybody into it. And it's allowed that destination to combat some of the challenges. One of the things that's an issue is that there's a lot of congestion, especially on the Cliffs of Moher part. And the geopark has developed an app which shows all the different ways of getting around the destination. There's walking routes, electric car, charging station, electric bicycles, which are for hire. And all of this, thinking maybe of innovation, technology, this app has really brought it to the people to see what they can do and to get people away from just the coach tours and the cars arriving in a destination. And once again, that's really benefited from the local support as well, because some of the walking trails needed the support from the locals to get access to those routes. So without that local support, it wouldn't have been possible, but altogether, it's really made that a reality in that destination and given new kind of emphasis. And with people coming there, they are getting around the destination. They can go not just to the cliffs, but they can find ways to go into the Burren and see what's there. And alongside all of that, there's been a lot of emphasis on education. So there's education of tourists. There's 9 new visitor centers which highlight the geological history of the destination. And so it's moving beyond just looking at the view, but also capturing those tourists. As we talked about this morning, sometimes somebody traveling is open to those new experiences, to learning about something. And I think this is a place where that has really been happening. To support that, there's been tours. There's a food tour around the region that allows people to try food and also learn a bit more about it, to interact with the locals. And it's not just the tourists who are learning, but also the local population. So the geopark employs a geologist whose one key function is to go into schools, into universities in the region to really help people learn about the place they live in. They've made a picture book about the geology of the region to show little kids what they are. And I think that will really bring the next generation growing up to understand what they have and kind of support that sustainability from the beginning. So I think that's the Burren and Cliffs Geopark. But staying on the topic of education from a different perspective, I want to share with you our winner of the people category last year, which is the Lau National Institute of Tourism and Hospitality. So maybe this is a slightly different perspective of sustainability, but really I think the people element, the
working in industry is something that shouldn't be forgotten and which is illustrated by this institute. The institute was funded originally by a Luxembourg development program. So in a way, it's a partnership between kind of a richer country and then one of the poorest countries. But I think what's more important with LANETH is the partnership between academics and the industry, because there's no other institute, there's no other educational program in Laos that really teaches practical skills to students. It's all about theoretical knowledge. And so LANETH has really made its mission to provide the skills that are needed in the industry. So there's a lot of engagement in local businesses to see what skills they need, so that the students going into it, either coming from working and going back to working or entering the industry for the first time, then have the right skills, which is great for the industry on a general level, but I think it's also necessary to develop tourism in the right direction or in a good direction. Yesterday there was some discussion about quality versus quantity of tourism. And I think having the right skills in the workforce is something that will be necessary to make that quality possible. In Laos at the moment, a lot of tourism is kind of backpacking tourism, which is great in some ways, but not necessarily described as quality tourism. And to attract a different kind of tourist audience, there are some skills which are needed. I think certain tourists expect certain treatment when they're traveling. So by teaching those skills, I think LANETH is really making contribution to allowing Laos to develop as a kind of destination it may want to be. But it's not just kind of that indirect way. I think more directly as well, the LANETH, they translated the GSTC criteria into Lao, so people going into industry, working industry, they get an understanding of the sustainable elements of what they're doing, of those kind of elements that maybe for us they're all quite familiar, but are not always as well known by the people on the ground working in the hotels and the restaurants. So by integrating that into the education, I think that will help that kind of process and in working in hotels and such going on. So that's the educational side. The problem in LANETH, they really have managed to do this without a lot of support from the government, from the official side. There's no tourism ministry in Laos properly. And so it's really taken on a role of making something happen despite a lack of political will behind it. So my last example is something looking at what can happen when all those come together and partnership really is successful on all different levels. So our winner this year on the destination category was Ljubljana, the capital of Slovenia. And so now we've heard a lot about Vitoria, which was a green capital a few years ago. Ljubljana is actually the European green capital for 2016. So maybe some of the things that are happening in Ljubljana will seem familiar to anyone who's familiar with Vitoria, but I really want to emphasize some of the partnership elements that have made Ljubljana so successful. In Ljubljana, sustainable tourism is part of an overall strategy for sustainability. And so it wasn't just the city on tourism, but it was really clearly a cooperation between the city and tourism in the city. So the sustainability of tourism was integrated into the whole program. And that was made possible partly by a very strong leader. The mayor of Ljubljana has made it his kind of own mission to work on sustainability. But it couldn't have happened without, maybe almost as importantly, the local population who have been integrated into the process. And I think in Ljubljana there has been a focus on that. And I think there was questions yesterday about, is it possible to really engage a population on on a city level and not just in a small little village? But I think Ljubljana shows that it is possible. And by focusing on the idea that if it's people like living in a city, tourists will also like living in that city. So there was a lot of engagement. There was a resistance in the beginning because there was wide-scale pedestrianization, which people thought would lead to loss of business. And so it took lots of meetings and discussions with locals to show them that what was happening would actually be a benefit to them. So eventually, the population has really gotten on board and gotten supportive of the whole program by enjoying our city, which has also made a kind of partnership possible between tourists and the locals. There was an open kitchen program which allows tourists to go visit
and eat with locals, which with the focus on local culinary traditions, local food, is kind of just part of the overall program of making it a very sustainable, livable city, which also welcomes tourists at the same time. So that I think it's the partner, and then I think there's an ongoing recognition that to maintain that, the locals have to be happy as well. So there's a local satisfaction survey. I think we often hear about tourist satisfaction surveys, but checking with the locals to see how are they satisfied with tourists is something that adds a different perspective, and I think ensures that the development that's going on is something that will continue to be supported by the locals. So I think those are kind of 3 different examples, quite different, but they show what is possible in partnership. And to end on a positive note, and I think maybe to inspire the next discussion about partnership, I want to end with some pictures which to just show what's possible. So we've got a few pictures from Ljubljana. On the left side is less than 10 years ago, and then today. You can see all the cars at the top, and then really within 10 years, all of that has changed. You can see throughout the city, the cars are gone, it's all pedestrian, locals are enjoying it, and it's really made it a much better city. So this is downtown Ljubljana, Old Town Ljubljana. Outside, you can now enjoy the pathways. And here, just kind of the change that can happen. So I think partnership is important and it can really make a big change if it's done effectively at all kinds of levels. Thank you.